bienvenidos a una transmisión más de su programa México a través de sus memorias. Como en todos los programas, me encuentro acompañado por mi gran amigo Jair Tamayo y su servidor Ángel Carranza. En esta ocasión tendremos el tema El golpe al Excelsior, que se dio en 1976, pero antes de entrar de lleno al tema, tendremos un breve recorrido histórico por todos los acontecimientos en la década de los 70. En 1970, Salvador Allende en Chile gana las elecciones presidenciales. Él representaba a los partidos socialistas. Su gobierno se caracterizó por presentar proyectos como la nacionalización del cobre, así como presentar reforma agraria y un aumento significativo en los salarios. También, en 1970, se llevó a cabo el Tratado de Varsovia entre la República Popular de Polonia y la Alemania Federal. Este acontecimiento fue un acercamiento a la consumación de la posterior unificación de las Alemanias. En 1971, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue creada con el fin de unificar y coordinar a los países exportadores, logró un gran avance. Logró que se diera un aumento significativo en el precio del petróleo. En México, en 1971, el 10 de junio para ser exactos, ocurrió la matanza llamada El Halconazo, a las afueras del Metro Normal. Este enfrentamiento fue entre un grupo de reciente creación por parte del gobierno llamado Los Halcones y alumnos de la UNAM y del Politécnico en apoyo a sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dado que el gobierno intentó mancillar su autonomía y trató de imponer a un dirigente. Ahora, en 1972, fíjese la fecha nada más, el 14 de febrero, México crea las relaciones diplomáticas entre China. Asimismo, también en 1972, en febrero, Nixon se convierte en el primer presidente norteamericano en visitar la República Popular de China. Igualmente, Nixon, en noviembre del 72, fue reelecto presidente de los Estados Unidos, y ganó por una mayoría de 42 puntos y tantos votos. Ahora vamos al otro lado del estudio con mi amiga y compañera Amadé, que nos hablará de sucesos deportivos relevantes en la década de los 70. Muchas gracias, Ángel. Pues nada, a partir de la década de los 70 tenemos varios acontecimientos deportivos de gran importancia. Empezamos con 1970, cuando México es la sede del Campeonato Mundial de Fútbol, llevándose la victoria en ese año Brasil. Para el 1972 tuvimos la 20ª Olimpiada en Múnich, Alemania, la cual se vio interferida por un ataque terrorista y tuvo otros puntos clave, como las 7 medallas de oro en natación de Mark Spitz, el juego de baloncesto de URSS contra Estados Unidos. URSS ganó, 50-51 quedó el marcador. Y también tenemos, sabemos que en estos Juegos Olímpicos fueron los primeros juegos en adoptar una mascota, que fue un perro, se llama Waldy. De ahí nos brincamos hasta 1974, cuando Muhammad Ali gana el título mundial frente a George Foreman. Bueno, esto ha sido todo, regresamos contigo. Muchas gracias, Amadé, por tu reportaje tan completo. Ahora, regresando a 1973, es la creación de Grupo Televisa. Esta es la función de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. El objetivo con el que es creado es coordinar, operar y transmitir las señales de los canales 2, 4, 5 y 8. Ahora, volviendo a noticias internacionales, se llevó a cabo el Tratado de Paz entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. Como sabrán, Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur y la Unión Soviética a Vietnam del Norte. Este tratado no ha finalizado aún con la guerra, pero próximamente. Siguiendo en el año de 1973, Juan Domingo Perón es electo para una tercera presidencia. Gana con el 62% de los votos sobre Ricardo Balvin y nombra a su esposa Eva Perón vicepresidenta de Argentina. Ahora, en Chile ocurrió un acontecimiento impresionante. Se dio un golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, encabezado por el general Augusto Pinochet, quien bombardeó el Palacio Nacional de Chile. El expresidente Salvador Allende fue encontrado muerto, pero no se sabe si por suicidio o dado las bombas. En 1974, más específico el 25 de abril, se lleva a cabo la Revolución de los Claveles. El ejército portugués terminó con casi 50 años de dictadura. La población civil se une e introduce claveles rojos en los fusiles. Por eso el nombre de Revolución de los Claveles. Qué imaginación. Bueno,
En Estados Unidos se lleva un escándalo político llamado el Watergate, que reveló actividades ilegales por parte de la administración de Richard Nixon durante su campaña electoral. El escándalo nació con el arresto de 5 hombres que penetraron en el Comité Nacional Demócrata en el Hotel Watergate en Washington, por eso el nombre. Entre estos 5 espías descubrieron varias cintas que demostraban que Nixon había obstruido la justicia e intentaba encubrir el robo. Esto, después de ser descubierto y enjuiciado, llevó a que el presidente renunciara a la presidencia, llevando a Gerald Ford al puesto. Y bueno, en el último acontecimiento más importante de este año, el 18 de mayo del 74, India detona su primera bomba atómica bautizada como Buda Sonriente. Esta tenía 1.5 metros de diámetro y pesaba 1.400 kilos. Estaba basada en bombas norteamericanas. Ahora vamos con noticias entristecedoras con Amadeo. Pues bien, como tú has anotado, Yair, tenemos ahora puros acontecimientos entristecedores. Empezamos en la década de los 70 a principios, tenemos la separación de los Beatles. 3 años más tarde, en el 73, tuvimos uno de los mayores desastres naturales en el territorio nacional. Fue el terremoto de Orizaba con 8.7 grados Richter, 3.000 muertos, 4.000 heridos y 100.000 damnificados. Ese mismo año fallece Pablo Picasso en París, si no me recuerdo, y un año más tarde, en 1974, muere nuestro gran muralista David Alfaro Siqueiros. Regresamos contigo. Muchas gracias, Amadeo, por esas entristecedoras noticias. Y bueno, pasando a otras noticias, en 1975, México decide suspender las relaciones con España. Esto por diferentes asesinatos hacia disidentes políticos. Asimismo, en 1975 se creó el Sistema Económico de Latinoamérica y del Caribe, el CELA, una organización regional intergubernamental con sede en Caracas, Venezuela, y su objetivo principal es promover y coordinar las estrategias económicas para cada país en esa región. Igualmente, en ese mismo año, Margaret Thatcher, la única y primera mujer nombrada como primera ministra de Gran Bretaña, es nombrada presidenta del Partido Conservador de aquel país. También en 1975 finalizó la Guerra de Vietnam. Ya llevaba más de 20 años del conflicto. Esta guerra es conocida por ser la más larga de la historia norteamericana, además de ser el más serio fracaso en Estados Unidos en la Guerra Fría, con datos aproximados de 58.000 muertos, 300.000 heridos y centenares de miles de soldados con problemas de adicción y para adaptarse a la sociedad. En 1976, Portillo toma posesión de la presidencia de la República. Portillo fue candidato único, ya que Valentín Campa, quien era su contrincante, era candidato del Partido Comunista Mexicano. Al no contar con un registro oficial, se declararon oficialmente nulos los votos a su favor, los que aproximadamente eran 1 millón. Ah, pero se te olvida también, después de lo de Portillo, hubo una devaluación tremenda en el peso, lo que ocasionó una serie de problemas y críticas a su sexenio. Y ahora vamos con Amadé para los últimos acontecimientos políticos. Muchas gracias, Ángel. En efecto, vamos a dar los últimos acontecimientos de la década de los 70s. Nos vamos primero al año de 1971, cuando Pablo Neruda se lleva el Premio Nobel de Literatura. 2 años más tarde, en 1973, 2 obras arquitectónicas de gran importancia se finalizan. La primera de ellas son las Torres Gemelas, las cuales no serían inauguradas sino hasta el año de 1975, y la segunda de ellas es la Ópera de Sydney, Australia. 2 años más tarde, en 1975, se funda la empresa de software Microsoft con Bill Gates y Paul Allen. Un año más tarde, en 1976, aparece la entidad comercial de Apple Company. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Amadé, por tu valiosa participación y colaboración en este programa. Ahora sí entraremos de lleno al tema de hoy, el golpe a Excelsior. Estados Unidos, junto con el gobierno mexicano, consideraban Excelsior como un diario independiente y al director de este, Julio Scherer García, como uno de los periodistas más informados en el país. Echeverría sacaría el Excelsior del mercado para fortalecer a sus 2 periódicos donde tenía inversiones, El Sol de México y El Universal. Pero, ¿por qué Echeverría quería atacar a Excelsior? Por una regla principal que todos deberían de cumplir. Bueno, en ese entonces, el diario rompió la regla no escrita del juego, es decir, no atacar ni evidenciar a la política y principalmente al PRI.
Ya hace unas semanas salieron unos cables en Wikileaks. Esto se les bautizó como Kissinger. Esto por el controvertido secretario de Estado Henry Kissinger. En uno de los cables se ve un documento que alude a la segunda mitad del gobierno de Echeverría, en el que se maneja un complot para asesinar a su sucesor, López Portillo. Otro cable es un ataque al diario en la que los colaboradores y los temas eran analizados y monitoreados por analistas de la embajada. Con esto, Julio Scherer decide esperar a que salga Echeverría Álvarez de la presidencia para lanzar un nuevo medio de información. Así, nace el proceso el 21 de julio de 1976. Y bueno, esto es todo por hoy. Les agradecemos su atención y esperamos que en el siguiente programa podremos profundizar sobre este tema. Buenas noches, de parte de mi compañero Ángel y un servidor. Hasta luego. Vamos a hablar sobre el tema El golpe a Excelsior.